Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo vídeo referente al bloque de geometría analítica de segundo de bachillerato. Vamos en este caso a estudiar el producto vectorial. ¿De acuerdo? En el vídeo anterior vimos cómo se calculaba el producto escalar, sus características e interpretación geométrica, y en este nos vamos a centrar en un nuevo producto que se llama producto vectorial. ¿De acuerdo? Se llama precisamente producto vectorial porque el resultado de multiplicar dos vectores, como veremos, es otro vector. ¿De acuerdo? El producto anterior que estudiamos en el primer vídeo se llamaba producto escalar porque al multiplicar dos vectores obteníamos un número, es decir, un escalar. Así pues, vamos a ver cómo realizaríamos esta operación, ¿de acuerdo? El del producto vectorial. Vamos a suponer nuevamente que tenemos dos vectores, el vector u1, u2, u3, y el vector v, cuyas coordenadas son v1, v2 y v3. Bien, en este caso el producto vectorial pues se calcula de manera bastante simple, y es u por v. Fijaros que ahora el producto se denota cuando es vectorial con un aspa. Se trata simplemente de calcular un determinante. Entonces se coloca en la primera fila el vector i, vector j y vector k, que son los vectores de la base ortonormal con la que estamos trabajando, es decir, los vectores de la base canónica en principio. Y ahora tendríamos que poner en la segunda fila el primer vector que aparece, es decir, las coordenadas del vector u, que serían u1, u2 y u3. Y finalmente, en la tercera de las filas, las coordenadas del vector v, que serían v1, v2 y v3. Bien, el resultado del cálculo de este determinante proporcionaría el producto vectorial. Vamos a verlo a través de un ejemplo numérico para tenerlo más claro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a imaginar entonces que el vector u en este caso es el vector, pues vamos a poner 1, menos 1, 2, y el vector v vamos a suponer que es el vector 0, 3, menos 2. Bien, vamos a calcular entonces ahora su producto vectorial. Pues nos escribimos u por v será igual a vector i, vector j y vector k. Y ahora colocaremos las coordenadas del vector u en primer lugar, porque es el primero que aparece, sería 1, menos 1 y 2. Y en segundo lugar las coordenadas del vector v, que es 0, 3 y menos 2. Y ahora simplemente hemos de calcular este determinante. Podríamos utilizar perfectamente aquí la regla de Sarrus para poder calcular el producto, pero yo aquí tengo siempre por costumbre utilizar pues el método de cálculo de un determinante a través de adjuntos, ¿de acuerdo? Y usando siempre la primera fila. ¿Por qué? Porque así obtengo ya las coordenadas del vector directamente, sin tener que después realizar más cálculos, agrupaciones u operaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger la primera fila de ese determinante y vamos a desarrollarlo por adjuntos. Entonces, si comenzamos por la i, ¿no?, en primer lugar, y lo multiplicamos por su adjunto, pues tendríamos el determinante menos 1, 2, 3, menos 2. A continuación vamos a coger el elemento j, que debe de ser de signo negativo, porque como sabemos se encuentra en la columna 2 y la fila 1, y la suma de esos dos índices pues es impar, y por lo tanto debe de ir precedida por el signo menos. Y ahora colocamos su adjunto, es decir, el resultado de tachar su columna y su fila, ¿no? Y en este caso tendríamos el 1, 2, 0, menos 2. Y finalmente, más vector k por su determinante, que en este caso será su adjunto 1, menos 1, 0, 3. Cuando yo ahora calcule estos valores, estos determinantes, tendríamos, para el primer caso tendríamos, aquí ya sí que podemos hacer un Sarrus, ¿no? Sería menos 1 en este caso por menos 2, que tendríamos 2, y 2 menos 6, pues el valor que obtendríamos es menos 4. Menos 4 por el vector i. Ahora, para el caso de la j, o el adjunto de j, tendríamos que el resultado del determinante es menos 2. Pues entonces, como tenemos precedido ese determinante por un signo menos, pues tendríamos más 2j. Y finalmente, para el vector k, pues el determinante adjunto daría 3, por lo tanto pondremos más 3k. Esto quiere decir que el producto vectorial de u por v nos proporciona otro vector cuyas coordenadas son
los coeficientes que preceden a estos vectores I, J, K, que serían -4, 2 y 3. Bien, una vez visto un ejemplo, vamos a proceder ahora a estudiar o determinar cuál es la interpretación geométrica de este producto vectorial, de esta operación. Entonces, siempre lo que debemos de recordar es que el resultado del producto vectorial de dos vectores, de U por V, este resultado, que lo vamos a llamar W, tiene una propiedad muy importante y es que el resultado es perpendicular a los dos vectores que estoy multiplicando. Es decir, cuando yo multiplique vectorialmente dos vectores, el resultado es perpendicular a ellos dos. Es decir, el vector V va a ser perpendicular a W y el vector V va a ser también perpendicular al vector W. Es decir, esos tres vectores van a ser perpendiculares entre sí. El producto vectorial también tiene otra característica relacionada con la interpretación geométrica bastante importante, ¿no? Imaginemos que los dos vectores que estamos multiplicando pues son estos dos que estoy dibujando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que esos son los dos vectores, ¿de acuerdo? El vector U y el vector V. Bien, pues cuando yo calculo el módulo de su producto vectorial, es decir, cuando yo calculo el módulo de U por V, módulo de ese producto vectorial, me proporciona, curiosamente, el área del paralelogramo que generan esos dos vectores. ¿De acuerdo? Me estaría dando ese área. Bien. Y ya para finalizar, pues vamos a comentar también algunas de las propiedades más características e importantes del producto vectorial. ¿De acuerdo? La primera de ellas es que se cumple la propiedad anticonmutativa. Es decir, cuando yo realizo el producto U por V, no me va a dar exactamente lo mismo que V por U, ¿de acuerdo? Sino que lo que va a ocurrir es que el resultado es el mismo, pero cambiado de signo, ¿de acuerdo? Fijaros que esto se deriva fácilmente, simplemente teniendo en cuenta que el producto vectorial procede de alguna manera de un determinante. Entonces, si yo estoy cambiando el orden de U y V en el producto vectorial, pues lo que estoy haciendo en realidad es cambiar el orden de dos filas del determinante y por lo tanto, como sabemos ya de las propiedades de los determinantes, cuando yo intercambio o modifico el orden de dos filas, pues inmediatamente se cambia el signo de ese determinante. ¿De acuerdo? Bien, la segunda de las propiedades es que se cumple la propiedad homogénea, es decir, si yo tengo un escalar y lo voy a multiplicar por el producto vectorial U por V, esto equivale a calcular K por U primeramente y luego hacer el producto vectorial con V, o hacer primeramente el producto escalar de K por V y luego hacer el producto vectorial con U, pero en el orden establecido. Y finalmente, pues la tercera propiedad es la distributiva con respecto a la suma. Es decir, si yo tengo U vectorialmente multiplicado por V más W, esto es lo mismo que U por V más U por W, y en ese orden. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tendríamos prácticamente resumido todo lo que hace referencia al producto vectorial, ¿de acuerdo? Importante tener bien claro cómo se calcula, ¿de acuerdo? Con ese determinante IJK. La interpretación geométrica, bien, y es que el resultado del producto vectorial es otro vector que es perpendicular a los dos vectores que yo estoy multiplicando, que si calculara el módulo de ese resultado, de ese vector obtenido, me proporcionaría el área del paralelogramo que generarían los dos vectores que multiplico, U y V, y finalmente las tres propiedades básicas y características de este producto vectorial, ¿de acuerdo? Esos son los tres aspectos que hay que tener bien claros. Finalmente, ya para terminar este vídeo, vamos a realizar una serie de comentarios con respecto al gráfico o a la propiedad geométrica, ¿no?, del producto vectorial, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, cuando yo multiplico dos vectores vectorialmente U por V, obtengo otro vector W que sabemos que es perpendicular tanto a U
como AV, ¿de acuerdo? Sin embargo, si observamos el dibujo que tenemos al lado, podemos encontrar en realidad dos vectores que son perpendiculares a estos dos que tenemos dibujados. Es decir, uno de ellos sería este vector, que formaría 90 grados, evidentemente con los dos, pero también tendríamos otro vector más, que sería precisamente el que apunta en sentido contrario. Y ahora bien, ¿cuál de los dos sería el resultado que obtendríamos al multiplicar u por v? Bien, para ello simplemente hemos de ver o hemos de conocer lo que tradicionalmente se conoce como la regla del tornillo o la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Voy a contaros un poco, ¿no? Es decir, si yo quisiera multiplicar en este caso u por v, lo que tendría que hacer es, como en este primer caso el vector u es el primero que aparece en el producto, yo lo que tengo que hacer es ir entonces de u hasta v, ¿de acuerdo? Estoy multiplicando u por v. Si yo pusiera, por ejemplo, un tornillo en ese punto en concreto donde se unen los dos vectores u y v, y girara ese tornillo en el sentido que he marcado aquí con esta flecha, porque estoy multiplicando u por v, ¿qué haría el tornillo? ¿Se introduciría en el plano o saldría del plano? Bien, en este caso, al hacer u por v, es fácil ver que lo que ocurriría es que se introduciría en el plano. Por lo tanto, en este caso, el vector w sería el vector que apunta, en este caso, hacia abajo en el plano. Sin embargo, si yo quisiera hacer justamente la operación contraria, es decir, si en este caso yo multiplicara ahora v por u, en este caso estaría interesado en hacer el giro en el sentido que va desde v hasta u. Y si yo girara el tornillo en ese sentido, el tornillo saldría fuera del plano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, el vector que vamos a llamar, por ejemplo, z, pues sería el resultado, es decir, sería el vector perpendicular en este caso que apunta hacia afuera, la parte superior en el dibujo que tenemos al lado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente quería remarcar este aspecto, ¿vale? Que es, como os he dicho, la conocida regla del tornillo, ¿vale? Tiene más nombres, pero yo siempre la he conocido por este. Y que la tengáis en cuenta por si en algún tipo de problema pues aparece o tenemos que utilizar esta interpretación geométrica en algún caso, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo. Repasar bien todos los conceptos que hemos trabajado y sobre todo las propiedades e interpretación geométrica del producto vectorial, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo, hasta luego.